Buenos días, tardes o noches según quien esté viendo esto. Mi nombre es Eduardo Ruiz Vélez, estudiante de Ingeniería Química y vengo a mostrarles lo que fue la ruta que caminamos mis compañeros José Fernando Amaya, Juan Camilo Largo, Giovanni Andrés Osorio y Luis David López el día 1, 2 y 3 de abril del año 2021. Este es un trabajo desarrollado para la materia de Poética de Caminar de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en el semestre 2021-1. En primer lugar, verán un poco de lo que fue nuestra experiencia durante los 3 días de caminata, para luego analizar en profundidad los aspectos más importantes de esta, como lo son los hitos, nodos e impactos ambientales, así como información relacionada y de gran utilidad para aspirantes que deseen realizar esta actividad. Un saludo y comenzamos.
Ficha técnica: ruta El Cedral al Parque Nacional Natural Los Nevados. Localización: departamento de Risaralda, municipio de Pereira, Parque Nacional Natural Los Nevados. Lugar de inicio y finalización: El Cedral, a unos 2100 metros sobre el nivel del mar. Punto de retorno o punto intermedio es la Laguna del Mosquito, a 3935 metros sobre el nivel del mar. Punto de mayor elevación. El número de tramos del camino son 3 y están divididos por día de caminata. El kilometraje aproximado de la ruta fue de 32.8 kilómetros y al ser de ida y vuelta se registraron los datos para la ida y para la vuelta. Para la ida de 15.6 kilómetros y para la vuelta de 17.2. El tiempo aproximado de camino fue de 14 horas y 18 minutos y un ascenso y descenso equivalentes a 1830 metros. La velocidad media esperada fue de 2.4 kilómetros por hora y se puede decir que es una caminata difícil. Se requiere buena forma física, son sendas accesibles en su mayoría, se requiere también tener un paso firme y un buen equipo. En lo que respecta a hitos, nodos e impactos, tenemos como hitos el río Tun, Los Chorros, Peñas Blancas, las cascadas laterales, la cascada del Jordán, Peñas y Nido Cóndor, el Cóndor de Hojalata, Valle del Bosque y el Parque Nacional Natural Los Nevados. Como nodos tenemos el Cedral, la finca NN, el refugio La Pastora, Peña Bonita, el Jordán, la finca Cruce de Piedras y el Ecotel El Cóndor. Impactos ambientales tenemos dos: la erosión tipo herradura o pata de vaca y la potrerización del terreno. En el perfil topográfico de la ruta podemos ver los hitos, nodos e impactos reunidos a lo largo del perfil de ascenso de la ruta, que, como se puede ver, es una parábola debido a que es una ruta de constante ascenso y cuando llegamos al punto intermedio, que es la Laguna del Mosquito, se realiza el descenso hasta el Cedral. En el perfil cartográfico de la ruta podemos ver las curvas de nivel y la distribución de diferentes hitos y nodos, así también como los puntos de interés. Ahora que conocemos nuestra ruta, veámosla en el software de Google Earth. Después de tener nuestra ruta en Google Earth, procederemos a analizar nuestra ruta por los tramos. Tramo 1. Cedral, Peña Bonita. Lugar de inicio: el Cedral, a 2100 metros sobre el nivel del mar. Finalización: Peña Bonita. Este es el sitio de acampada del día número 2 y está a 2711 metros sobre el nivel del mar. Kilometraje aproximado: 8.7 kilómetros. Tiempo aproximado de camino: 1 hora 54 minutos. Un ascenso total de 611 metros. En el perfil topográfico del tramo 1 podemos ver cómo es un completo ascenso y posee 3 cambios de geoformas. La primera geoforma al iniciar el recorrido es un bosque húmedo. Luego llegamos a una zona de potreros donde se ubica uno de los nodos principales, una finca de amortiguamiento. Y por último volvemos al bosque húmedo hasta llegar a nuestro sitio final, Peña Bonita. En la cartografía de este tramo podemos ver cómo vamos a lo largo del río Tun hasta llegar a nuestro sitio de destino. Ahora que conocemos nuestro tramo 1, describamos sus nodos e hitos. El Cedral, o también llamado Fonda del Cedral, es el punto de congregación de caminantes y campesinos donde se inician las rutas que van hacia La Pastora o incluso al Parque Nacional Natural Los Nevados, como en el caso de nosotros. Es aquí donde termina el recorrido de la Chiva,
que parte desde Pereira, y aquí también es donde los campesinos realizan sus actividades económicas para desplazarse nuevamente hacia sus fincas. El refugio La Pastora es un centro de camping y de conservación de las cuencas del río Otún, administrado por la Carver. Es aquí donde se reúnen los diferentes senderistas que parten del Jordán y que normalmente se quedan a acampar en estas zonas para hacer avistamiento de aves o visitar los chorros. Peña Bonita es una piedra por donde rodea el río Otún y que por medio de un puente separa la ruta que va de subida al Jordán, un camino de piedra de alta exigencia. Es aquí donde se reúnen los diferentes senderistas que van a realizar el ascenso hacia esta finca o incluso a la laguna del Otún. Este punto es de especial importancia debido a que es el final antes de empezar el tramo más duro de subida. El río Otún es un corto río de Colombia ubicado en el departamento de Risaralda, que nace en la laguna del Otún y desemboca en el río Cauca. Atraviesa la ciudad de Pereira y sirve de límite con los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas. Este recorre diferentes zonas protegidas como el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y el Parque Ucumarí. El río además es hogar de múltiples especies de flora y fauna que se refugian en él, como patos, peces, garzas, osos perezosos, monos y nutrias. Es un corredor de biodiversidad y única fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Pereira. Los chorros son un par de cascadas, una de unos 40 metros de altitud y otra de unos 20 metros de altura, que están cercanos al refugio La Pastora y son un lugar donde concurren muchas especies animales y plantas. Es un lugar de alto flujo turístico. Ahora que terminamos nuestro tramo número 1, continuemos con el tramo número 2. Tramo 2, de Peña Bonita al Jordán. El lugar de inicio es Peña Bonita a 2.711 metros sobre el nivel del mar. Cabe aclarar que es el día de acampada número 2. El Jordán es el sitio de acampada número 1 y está a 3.182 metros sobre el nivel del mar. Esta ruta tiene un kilometraje aproximado de 3.3 kilómetros y un tiempo aproximado de camino de 2 horas con 14 y un ascenso global de 471 metros. En el perfil topográfico del tramo 2 podemos ver cómo es una corta subida, pero de alta dificultad debido no solo a las condiciones de elevación del terreno, debido a su alto ángulo de inclinación, sino también a la presencia de piedras que lo hacen muy difícil de recorrer. Aquí podemos ver cómo partimos del bosque húmedo, luego llegamos a un potrero donde se encuentra peñas blancas y las cascadas laterales, para luego volver al bosque húmedo y después de esto llegar a la zona de potreros donde se encuentra el Jordán y las fincas aledañas. La cartografía del tramo nos muestra cómo de igual manera vamos bordeando el río, pasando por cascadas laterales y peñas por dentro de un valle hasta llegar al sitio de destino. Ahora que terminamos de definir el tramo 2, hablemos de sus hitos y nodos. Las fincas amortiguadoras, dentro de las cuales se encuentra el Jordán, la finca Cruce de Piedras, el Ecotel El Cóndor, incluso la finca El Ceilán, que queda en el tramo 1, son fincas que se encargan de la conservación y mantenimiento de los límites del parque, siendo estas fincas un hogar para turistas y caminantes, debido a que en estas mismas se ofrecen servicios de hospedaje, camping y alimentación, al mismo tiempo de que sus habitantes se encargan de trabajar la tierra mediante el uso de animales domésticos como vacas, cerdos y pollos, además del uso de caballos y mulas para el transporte de maletas. Mientras se va subiendo de camino al Jordán, hay un pequeño valle donde a ambos lados de este se pueden ver grandes peñas descubiertas,
y reciben el nombre de Peñas Blancas. Al mismo tiempo, sobre estas peñas y mientras se va realizando el ascenso, se pueden evidenciar las diferentes cascadas laterales que alimentan el río Tun y sus diferentes cuencas. La cascada del Jordán es una cascada dual que se puede ver cuando ya uno se acerca a los terrenos del Jordán, y es por medio de esta cascada que uno puede establecer cuál es nuestro punto de llegada. Ahora que hemos terminado nuestro tramo 2, procedemos a explicar el último tramo, que corresponde a la subida al Parque Nacional Natural Los Nevados. Tramo número 3. Desde el Jordán hasta el Parque Nacional Natural Los Nevados, finalizando en la Laguna del Mosquito. El lugar de inicio es el Jordán, en el sitio de acampada del día 1, que está a 3.182 metros sobre el nivel del mar. Y la finalización es el punto intermedio, que corresponde a la Laguna del Mosquito, que de igualmente es el punto más alto con 3.935 metros sobre el nivel del mar. El kilometraje aproximado es de 4.4 kilómetros. El tiempo aproximado de camino son de 2 horas con 24 minutos y un ascenso total de 753 metros. El perfil topográfico del tramo 3 nos deja ver cómo iniciamos primeramente en una zona de potrero hasta llegar al suprapáramo y por último al páramo. Esta etapa de subida entre la zona de fincas de amortiguación y el suprapáramo es realmente exigente debido a la inclinación que posee, pero es muy corta su duración, por lo que se hace un tramo realmente sencillo. La única condición son las condiciones climáticas, que son desfavorables. En la cartografía del tramo 3 podemos ver cómo de igual manera vamos cerca a los nacimientos del río Tun, pero un poco más desviados debido a los diferentes potreros y cañones generados por el agua. Ya con la explicación de nuestro tramo terminada, podemos pasar a los hitos. Solamente los hitos, debido a que los diferentes nodos los hemos venido explicando a lo largo del camino, y los nodos que quedan corresponden a fincas de amortiguamiento antes de la llegada al Parque Natural Los Nevados. Las peñas se pueden ver mientras se realiza el ascenso por estos potreros de las fincas de amortiguamiento. Estas peñas fueron creadas debido a la erosión del agua que corre hacia el río Tun. Asimismo, en estas peñas se dice que hay un nido de cóndor y además de diferentes nidos de animales como el águila de páramo. El cóndor de hojalata es una escultura a tamaño real de un cóndor abriendo las alas. Esta está ubicada a un lado del Ecotel El Cóndor y se puede ver desde la parte más abajo del Jordán, donde pareciera que es un cóndor real abriendo las alas. El Valle del Bosque es un valle ubicado en la zona oriental de la ruta y es una formación de un lago antiguo que se suplía gracias al deshielo del Paramillo del Quindío. Ahora solo tiene unas pequeñas lagunas y unas fincas. Una particularidad de este valle es que las corrientes de aire al subir se postran sobre el valle, pero las corrientes que vienen de bajada del Paramillo del Quindío las arrastran nuevamente hacia abajo, por lo que continuamente el valle se está destapando y tapando, lo que lo hace en una vista maravillosa. Último, el hito más importante es el Parque Nacional Natural Los Nevados, rodeado por la infinidad del páramo y de sus frailejones, al mismo tiempo que llegamos a la Laguna del Mosquito, una pequeña laguna ya seca que tiene un flujo que va hacia una de las cuencas del río Tun, del nacimiento del río Tun, abastecidas por la Laguna del Otún. Es el punto anterior a la llegada de la Laguna del Otún, la cual es muy visitada por los turistas. Luego de haber explicado todos nuestros
hitos y nodos, además de nuestros 3 tramos, es importante hablar sobre los impactos ambientales, que serán descritos a continuación. En impactos ambientales tenemos principalmente 2 efectos. El primero es la erosión tipo herradura o pata de vaca, que se debe principalmente al paso de las mulas por los senderos. El paso de estas mulas cargadas por los senderos y el agua que hace escorrentía por ahí generan el deterioramiento de estos, haciéndonos ver las huellas dentro de los senderos y formando lodazales que dificultan el paso. Por otra parte, la potrerización se debe a la localización de estos latifundios, donde se deforestan zonas del parque y diferentes lugares para ubicar no solo sus casas, sino también sus animales. Puede ver cómo la generación de estos impactos ambientales es netamente por la utilización de los senderos y por la residencia de los campesinos que se encargan de hacer este proceso de amortiguamiento. Es bueno evidenciar que los únicos impactos son estos, más no impactos generados por turistas como grandes desechos de basura o quema de árboles sin control. Continuando con los impactos ambientales, haremos la clasificación de nuestros 2 principales impactos, los cuales son, en primer lugar, la erosión tipo herradura o pata de vaca, que tiene carácter negativo, una relación causa-efecto primaria, es de extensión puntual, tiene una persistencia permanente, una capacidad de recuperación irreversible, un momento de manifestación latente y la interrelación con los otros impactos es simple. En lo que respecta a la potrerización, es de carácter negativo, tiene una relación causa-efecto primaria, es de extensión puntual, persistencia semipermanente, capacidad de recuperación reversible, el momento de manifestación es latente y la interrelación con otros impactos es directa. Después de hablar de los impactos ambientales vistos en la ruta, vamos a hablar de la flora y fauna que evidenciamos nosotros mientras hacíamos el recorrido, sabiendo de que la flora y fauna abundan en el lugar, pero haremos un análisis un poco más enfocado a lo que nosotros vimos y a lo que evidenciamos. A lo largo del recorrido se tomó diferente evidencia fotográfica de la flora y fauna presente, destacada sobre estos hitos ya analizados. Esta flora, en una generalidad, corresponde a la palma de cera, el frailejón, bosques de pino colombiano, árboles de 7 cueros, helechos, emerillos, abanilos, barbascos, chame y el morrón de páramo, así como diferentes moras encontradas a lo largo del camino. Para obtener mayor información, como los nombres científicos y características específicas de las diferentes especies vegetales que habitan en este ecosistema, se puede acudir a diferentes manuales que los tiene las diferentes corporaciones ambientales de cada municipio, así como los diferentes manuales del Instituto Humboldt de Colombia. Lo que respecta a la fauna, podemos decir que es igual de diversa a la flora, pero en este caso hablaremos desde lo que encontramos. Mientras se realizaba el camino entre La Pastora y Peña Bonita, encontramos una huella de la danta de páramo. Esta misma especie la vimos cerca a la cascada del Jordán el día número 2, el día 2 de abril. Asimismo que cerca del Jordán, por las diferentes quebradas que hay, se podía pescar trucha arcoíris. Por las peñas cercanas a la finca Cruce de Piedra pudimos ver el águila de páramo, y cerca al ecotel El Cóndor nos contaron la historia de cómo había sido formado este nido por una pareja de cóndores reintegrados al parque. Ya en la zona del páramo, del suprapáramo, encontramos una liebre de páramo correr por el campo.
A la fauna también es importante tener en cuenta que para obtener mayor información como ciertas características y nombres científicos de los animales ya expuestos, además de otros animales que viven en este ecosistema, es necesario revisar los manuales dispuestos por las corporaciones ambientales de cada municipio. Después de hablar de la fauna y flora encontrada en el ecosistema, hablaremos de las condiciones climáticas, así como de los pisos térmicos que agrupan este recorrido. En nuestra ruta partimos desde el bosque andino a subir a la selva altoandina y llegar hasta la zona de páramo, que comprenden los pisos térmicos entre los 2000 metros sobre el nivel del mar hasta los 4500 metros sobre el nivel del mar. Sobre esta estructura térmica se desarrolla el área protegida de la cuenca del Otún y del Parque Nacional Natural Los Nevados, que tiene una gran importancia hidrográfica para la región, pues allí nacen innumerables fuentes de agua producidos por el deshielo de las nieves. En este caso, el deshielo del Santa Isabel cae a la laguna del Otún, la cual es cuenca para la formación del río Otún, que termina en el río Cauca, como se ha venido explicando anteriormente. Gracias a estas condiciones, la lluvia es una constante, al igual que la neblina, y la temperatura media oscila entre los 14 y 5 grados, teniendo bajones de temperatura hasta de 2 grados cerca de las regiones del Jordán. Entre más arriba la zona, la temperatura tiende a descender mucho más en las noches, además de vientos fríos y condiciones adversas cuando hace calor debido a la altura. Por último, hablaremos de su gente, los campesinos que habitan estas zonas, así como los guías y diferentes turistas que están a lo largo del tiempo. Los turistas que normalmente realizan estas rutas son gente de la región del eje cafetero o algunos aventureros de otras regiones del país que deseen realizar esta travesía, asimismo como gran cantidad de turistas extranjeros que por medio de sistemas de guianza llegan y realizan estas rutas. Estas guías son pertenecientes generalmente al sistema de parques o incluso a las corporaciones ambientales de cada municipio. El visitante podrá relacionarse también con los habitantes de los alrededores del parque, gente cálida de origen campesino, y disfrutar de su comida típica, sus productos artesanales como lo son el queso prensado y sus servicios de guianza. En su mayoría, los habitantes son descendientes del proceso migratorio conocido como la colonización antioqueña, iniciado a mediados del siglo XIX. Prácticamente la mayoría de las familias procede del departamento de Caldas, Risaralda y Tolima. Luego le siguen Cundinamarca y Boyacá. Las poblaciones dentro del área protegida, como en su zona de amortiguación, son representantes de la cultura paramera, quienes son reconocidos por sus mejillas rosadas por el viento y el sol de la montaña, una característica de la cultura paramera, y el estilo de vida en el páramo. Este se experimenta y se fortalece en la cocina de las viviendas, así como en sus estructuras de madera. Las cocinas de la casa de la alta montaña son los ejes centrales del encuentro e interacción, donde se entreteje el quehacer diario y las historias de la vida de los ocupantes. A modo de conclusión, se darán unas pequeñas recomendaciones para alguien que quiera realizar esta ruta y una serie de actividades que se pueden realizar dentro de la misma. Dentro de las actividades a realizar está la principal, que es el senderismo, luego la observación de fauna y flora silvestre, luego tomar evidencia fotográfica y videos documentando todo, y por último una investigación y educación ambiental para hacer conciencia a las demás personas y cuidar las cuencas. Dentro de las recomendaciones principales están en no realizar este recorrido solo, tener experiencia con el uso de morrales pesados y cargas, también tener muy buen estado físico y tener en cuenta las diferentes necesidades que se tienen que
mantener para realizar un tipo de caminata así de varios días, al igual que tener establecidos los precios, horas y diferentes horarios para realizar esta ruta con total comodidad. Por último, quiero dejar toda la bibliografía utilizada durante el trabajo, durante la elaboración de este video, y agradecerles por llegar hasta este punto. Muchas gracias.